asomándonos paulatinamente ya a la solución y los resultados que obtiene el hombre a través de la justificación por la fe sola delante de Dios. ¿Qué es lo que hemos visto hasta el momento? Ya hemos visto la necesidad del pecador, la necesidad urgente que tiene el pecador de ser perdonado y ser justificado. Eso lo hemos visto en los primeros 3 capítulos. El capítulo 4 ha sido un capítulo especial porque hemos visto cómo el creyente Abraham, todo el capítulo 4 habla de la vida, del ejemplo del patriarca Abraham. Y nosotros, en cuanto a la fe, somos hijos del creyente Abraham. Y así como él fue justificado por la fe solamente, también debemos ser justificados nosotros. Él, siendo un incircunciso, siendo un gentil, aunque él fue llamado para ser padre de los judíos, ¿cierto? Y de él, de su lomo, Dios forma la nación judía. Pero, mire qué maravilloso esto, él recibió la justificación por la fe solamente, no por las obras, y fue circuncidado como una señal del pacto que Dios había hecho con él. Incondicional es ese pacto, que no se nos olvide nunca, incondicional. Pero ¿cómo fue justificado? ¿Por las obras? No, sino que fue justificado antes, 430 años, es a saber, 430 años antes de que existiese la ley, Dios justificó a Abraham. ¿Qué pasa? Que los judíos se sentían muy orgullosos de decir, tenemos por padre a Abraham, y hay en nosotros venimos de una estirpe, de un hombre escogido, por lo tanto nosotros somos gente muy especial, que en el fondo lo eran. Porque dice la palabra del Señor en Romanos 3, ¿qué ventaja tiene el judío? Mucho. A él se le confió la palabra de Dios, son herederos de la promesa. Pero ¿qué pasa? Que todo eso, en vez de redundarle en bendición, en fe, dice que no fue acompañado con fe, fueron incrédulos, y ese lugar, ese sitial de honra, les hizo mal a ellos porque se creyeron lo que no eran. Recuerden que en Deuteronomio capítulo 7, Dios le dice al pueblo de Israel, yo lo he escogido a vosotros no por ser la nación más importante, no por ser el pueblo más poderoso, sino que yo los elegí a vosotros porque erais el pueblo más insignificante. ¿Es parecido el testimonio suyo y mío? Porque dice la palabra del Señor en 1 Corintios que nosotros, a lo vil, a lo menospreciado del mundo, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, y lo necio del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Entonces, ese sitial de honra a ellos les hizo mal y se sintieron como una raza superior y menospreciaban a los demás seres humanos, es a saber, a los gentiles, y los miraban como leña para el infierno, como perros. Por eso que Pedro, cuando en Hechos capítulo 10 es enviado por el Espíritu Santo a predicar el Evangelio a la casa de un gentil llamado Cornelio, Dios tiene que prepararlo y le envía un éxtasis, y está orando a la hora de las 12 del día y tiene hambre, y baja un lienzo, y en ese lienzo venía toda clase de animal inmundo, y el Señor le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro le dice una frase que ningún cristiano debería decirle al Señor. El Señor le dice, Pedro, mata y come, y el Pedro le dice una frase que nunca ni usted ni yo deberíamos decirle a nuestro Señor, porque si el Señor es nuestro Señor, jamás deberíamos decirle lo que Pedro le dice. ¿Qué le dice cuando el Señor le dice, Pedro, mata y come?
Pedro le dice, Señor, no. Nunca deberíamos decirle nosotros a nuestro Señor, si de verdad es nuestro Señor, nunca deberíamos decirle, Señor, no. Porque al Señor se le dice sí. Siempre se le dice que sí. ¿Sabe por qué? Eso lo entendió muy bien el apóstol Pablo. Porque si yo digo que el Señor es mi Señor, yo entiendo. Usted debe entender, si usted dice que el Señor es su Señor, usted debería entender, tenerlo muy claro, que el Señor es el que da las órdenes. Y nosotros solamente sus siervos, solamente sus esclavos, para servirle a Él. Entonces Pedro le dice al Señor, Pedro, mata y come, y Pedro le dice, Señor, no. A lo mejor no dimensionó lo que estaba diciendo, porque esa frase no ha lugar. Si yo digo que el Señor es mi Señor, jamás debo decirle, Señor, no. Y Pedro le dice, porque jamás ha entrado cosa común e inmunda, ¿cierto? Porque los judíos no pueden comer cerdo, no pueden comer marisco, no pueden comer todo animal que tenga pezuña hendida. Si tiene pezuña hendida, pero es rumiante, puede comer, no puede comer crustáceos, y así, muchos alimentos. ¿Ya? Por eso Pedro le dice, no, jamás he comido cosa común e inmunda. Y el Señor le dice, no llames tú común a lo que yo he limpiado. No se trataba de los animalitos que estaban ahí, sino que estaba enseñándole en una alegoría, en un éxtasis, lo que Dios iba a hacer con los gentiles. Y por eso cuando llega en Hechos capítulo 10, llega a predicar a la casa de Cornelio, que era un gentil, y Cornelio junta a toda la familia. ¿Qué es lo que dice Pedro? Y Pedro fue muy inteligente, fue con testigos, como fui ayer yo con testigos al estudio bíblico aquí y otra. La pastora, yo, más 22 testigos, por lo que aprendimos ayer. Yo lo tenía claro mucho tiempo, yo se lo decía a ustedes de forma velada, con algunas palabras cambiadas, pero el pastor me ha sorprendido gratamente, a lo mejor no había con mucha expectativa, y el Señor me dijo ayer, cállate la boca. Y yo concuerdo en un 99,9% de lo que predicó el pastor ayer. Algún detalle discrepamos, pero son detalles menores. Entonces, Pedro llega con un hermano judío y él se pone la chapa al tiro. Antes de predicar el evangelio, porque esa era la labor del apóstol Pedro en la casa de Cornelio, ¿cierto? El Espíritu Santo le dice a Cornelio, envía unos hombres a Jope, en la casa de Simón el curtidor, ahí está Pedro. Hazlo venir, porque él te enseñará lo que debes hacer. Porque todo tiene un conducto regular. ¿Se da cuenta que Dios no le dijo a Cornelio, ahora tú te vas a entender conmigo y yo contigo y yo te voy a discipular a ti? Y yo te voy a pastorear, Cornelio, en tu casa, por lo tanto tú no te congregues, yo voy a tener un trato especial contigo. No le dice nada a Cornelio, le dice, haz venir a Pedro, él te predicará el evangelio y él te dirá lo que tienes que hacer tú. Sáquele molde usted, porque aquí la iglesia, y me carga decir esto como que yo tengo que ponerme la chapa, pero mire, aunque usted crea que soy autorreferente, pero esta es la pega mía, este es el trabajo mío. Aquí hay un varón que está puesto para decirle qué es lo que tiene que hacer usted. Tiene que pastorearlo usted. Usted no se puede pastorear solo en su casa. Dios no le va a revelar una cosa especial en su casa que diga yo me pastoreo solo, yo no necesito de este pastor o como quiera llamarlo. Pero es Cornelio el que tiene que encargarse de predicar el evangelio, y es lo que dice, revela el prejuicio que tenían los judíos. Dice, varones hermanos, ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar en la casa de un gentil.
un judío entrar a la casa de un gentil porque ellos pensaban de que ellos solamente iban a ser salvos. Ellos solamente pensaban que eran los hijos de Abraham, sin entender, sin haber leído los profetas, de que Dios siempre tuvo en consideración no solamente los judíos, sino que a todos los gentiles. Gentiles son todas las demás naciones que no son Israel, o sea, todo el mundo. Cuando le dice Dios, mi casa de oración será llamada, ¿qué más dice? Para todas las naciones, no solamente los judíos. Y cuando Dios le entrega la promesa a Abraham, Génesis capítulo 17, en ti serán benditas. Y ahora sabemos nosotros que en la simiente del Señor, en la simiente de Abraham, que es el Señor Jesucristo, en tu simiente serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Entonces, ya hemos visto la necesidad urgente que tiene el pecador. Hemos visto la metodología que usa Dios para justificar al pecador, porque ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Dónde venía la justicia de Dios? En la persona del Señor Jesucristo. Amén. Todo pecador tiene un problema serio con Dios, porque es pecador y Dios es un Dios santo que no se relaciona con el pecado y es un Dios justo. Todo pecador tiene un problema serio con la justicia de Dios. Y la ira de Dios está sobre todo pecador. Y la única forma de librarse de la ira de Dios es venir a Cristo en arrepentimiento y fe, quiero decir. Repito esa frase. Es venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Recibirle como nuestro Señor y Salvador personal. Y esa justicia que Dios provee se nos es imputada a nosotros. Y nosotros cargamos nuestros pecados en los hombros del Señor Jesucristo, allí en el altar de la cruz. Entonces, hoy por hoy, en el capítulo 5, veremos las implicaciones o las consecuencias de ser justificado. ¿Qué es lo que es la justificación? La declaración legal que hace Dios, donde dice que somos inocentes, somos justos delante de su tribunal. Repito eso. ¿Qué es lo que es la justificación? La justificación es un acto de Dios. Aquí difiere de la santificación, porque la santificación es un acto, pero también es un proceso. Eso lo he repetido aquí, pero hasta el hartazgo, no importa. Seguiremos repitiendo hasta que se nos haga memoria en nuestros corazones, porque la única manera de grabarnos la palabra del Señor es repetir, repetir y repetir. Y usted sí o sí tiene que aprenderse algunos textos de memoria. ¿Como cuál? Dios es amor. Pero la otra cara, y también es fuego consumidor. Pero tenemos que sentir. ¿Cuántos hermanos y hermanas hay páginas enteras que no les gusta de la Biblia? Se las sacan y se quedan solamente donde hay promesas de bendición. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¡Ah, qué maravillosa promesa! El único detalle es que esa promesa no es ni para usted ni para mí.
Cuando Dios dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones, esa promesa se la está haciendo al Señor Jesucristo, que va en mucha consonancia con la promesa que Dios le hace a Abraham. Entonces, ¿qué es lo que es la justificación? La justificación es un acto concreto de Dios. Es una declaración legal que hace Dios ante su tribunal, porque tenemos problemas con la justicia de Dios. Hagamos cuenta que estamos en un tribunal. Pablo se propone del capítulo 1 hasta el capítulo 3, verso 20, de decirnos a nosotros, todos los pecadores, ustedes son culpables. Ya varios domingos usted me hizo así, a otros me hicieron así, otros dijeron, gloria a Dios, otros zapatearon, de distintas maneras ustedes me asintieron conmigo, estuvieron de acuerdo de que la sentencia era que nosotros éramos culpables. Hagamos cuenta que estamos dentro de un tribunal, no cualquier tribunal, el tribunal de Dios, y todos nuestros hechos, toda nuestra vida, todos nuestros pecados a nosotros nos apuntan y dicen que somos culpables. Pero ahora, aparte de la ley que nos muestra los pecadores que somos, los culpables que somos, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios en la persona del Señor Jesucristo. Ya no como pensaba Martín Lutero, que yo tengo que hacer cosas para ganar la justicia, equiparar la justicia de Dios, sino que es una justicia que viene como provisión para nosotros, como un regalo para nosotros. En su momento dijimos que esa justicia traía un elemento muy novedoso para nosotros, que traía esa justicia, traía esperanza para nosotros y traía salvación. Porque más que algo, la justicia es alguien, nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso esto. Entonces seguimos dentro de ese tribunal. Y usted y yo merecíamos el infierno porque éramos culpables y la paga del pecado es muerte. Viene la justicia de Dios en la persona del Señor Jesucristo, que Él la provee para nosotros. Y es un acto de Dios, es una iniciativa de Dios justificar al pecador, a la pecadora. Entonces la justificación es una declaración legal que hace Dios. El juez, desde el momento que firma la sentencia y pone el timbre en la sentencia, timbre, esa es la sentencia, y eso tiene un efecto que en derecho se llama cosa juzgada, y de ahí no lo mueve nadie, y esa sentencia viene a ser ley. Es condenado a pagar tanta UTM, es condenado a pagar 5 pensiones de alimentos, depende ¿me entiende? Nadie lo mueve de ahí. Eso mismo ha hecho el Señor Jesucristo. Somos justificados, no porque hayamos tenido justicia nosotros, obra, ya sabemos que no hay justo, ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos a una se desviaron, a una se hicieron inútiles, pero es esta justicia que Dios provee a través del Señor Jesucristo que viene a acreditarse a nuestra cuenta, y debido a esa justicia del Señor Jesucristo que la pone a nuestro favor, porque cuando ahora Dios el Padre nos mira a nosotros, ya no nos está mirando a nosotros feos, hediondo, peludo, pecadores, sino que está mirando a su Hijo Jesucristo. ¿Me está comprendiendo? Amén. Y cuando está allí el Señor Jesucristo en la cruz, Dios el Padre es como que nos ve a nosotros que estamos allí pagando nuestros pecados. Por eso carga toda su ira en Él. Y por eso que al ser justificado usted y yo, viene el Señor Jesucristo, viene Dios el Padre, mejor dicho, viene Dios el Padre y firma y pone el timbre
en esa sentencia, este ahora es justificado. Justificado, lo dijimos en su momento, es sinónimo de ser salvado. Mire qué importante es esto. Que una persona, que un pecador sea justificado por Dios es lo mismo que decir que sea salvado. Por eso desde ya me adelanto, le pregunto a todos los que están presentes en esta sala, los que me están mirando y los que no me están mirando, los que me miran lindo y los que me miran feo, los que me ignoran, los que me hacen como no me están escuchando, pero me están escuchando. Yo les pregunto a todos ustedes esta noche, con portero incluido, le hago una pregunta en esta noche, es la pregunta de esta noche: ¿usted ya ha sido justificado? Eso lo tiene que saber usted, no me pregunta a mí. Yo no soy el autorizado para decir este es salvo, este no, este sí, este no. Usted no sabe, usted sabrá eso. Yo por mí, ojalá todos los que estén en esta noche son salvos, pero la experiencia enseña de que no todos los que van a una iglesia son salvos. Aunque parezca duro decir esto, pero esa es la realidad. Usted sabe la respuesta en esta noche. Usted ya ha sido justificado, porque es Dios el que justifica. Y lo mismo es decir justificado que salvado. Entonces la justificación es un acto legal que hace Dios, que nos declara inocentes a nosotros. Y éramos culpables. Sin embargo, es un acto de Dios que nos declara inocentes, nos declara justos, nos declara bonitos, nos declara buenos, como que nunca hubiéramos quebrado un huevo. Eso no es poca cosa, hermano. Entonces veremos las implicaciones o las bendiciones de la justificación. Y más abajo yo le puse otro subtítulo. Miren el subtítulo que me atreví a ponerle. Implicaciones o bendiciones de la justificación. Y más abajo otro subtítulo. Seguridad de la salvación. ¿Le suena conocido ese tema? ¿Cuándo lo tocamos? ¿Cuándo lo tocamos? En la mañana. Mire. ¿Se da cuenta que por eso la carta a los romanos es la carta magna de toda la teología cristiana, reformada si usted quiere, del Evangelio? Todo está incluido en la carta a los romanos y maravillosamente hoy se han encontrado con la carta a los hebreos. Qué maravilloso. Entonces hoy veremos que hoy tenemos paz para con Dios. En segundo lugar, tenemos entrada al Dios de gracia. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios y nos gloriamos en la tribulación. Esos 4 puntos, con eso me conformo y nos estamos yendo para la casa. Bien, vamos al versículo 1, miren. Justificados pues por la fe. Podríamos decir, ahora que somos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora que hemos sido justificados por Dios, Él nos ha declarado justos. ¿Qué es la justificación? Ya dijimos que es esta declaración legal que hace Dios, declarándonos a nosotros que somos inocentes, somos justos, somos buenos. Ahora que somos justificados por medio de la fe, recién tenemos paz para con Dios. Antes que el pecador sea justificado, jamás va a poder tener paz en su vida. Por eso yo le preguntaba recién y le seguiré preguntando, ¿es justificado usted ya? ¿Ya ha sido justificado? Que es lo mismo que decir, ¿ya ha sido salvado? Porque si usted no ha sido justificado, si usted no ha sido salvado, usted todavía no tiene paz para con Dios.
No estoy diciendo yo la paz de Dios está, sino que no tiene paz para con Dios. Siempre estará enemistado con Dios. No habrá hecho las paces con Dios. Haga lo que haga. Cante todas las alabanzas los días domingos. Haga lo que haga. Pero si usted no ha sido justificado, no tendrá paz para con Dios. Solamente el pecador que ha sido justificado, ha sido perdonado, ha sido declarado justo, ha sido salvado, solamente él tiene paz para con Dios. Y ya camina en esa paz porque se ha reconciliado con Dios. ¿Me está comprendiendo lo importante que es esto? Antes de nuestra conversión estábamos enemistados con Dios. La ira de Dios estaba sobre nosotros por causa de nuestros pecados. Estábamos en guerra contra Dios. Ahora Dios no nos ve como sus enemigos, sino que nos ve como sus hijos por medio del Señor Jesucristo. Y hablaré de esta doble imputación que pasa en el altar de la cruz. La justicia perfecta de Cristo es puesta a nuestra cuenta por medio de la fe. No es la justicia suya, no es la justicia mía, porque jamás íbamos a tener justicia nosotros. Es la justicia de Dios, la justicia de Cristo, la justicia perfecta de Cristo es puesta a nuestra cuenta por medio de la fe. Y nosotros ponemos nuestros pecados en los hombros del Señor Jesucristo allí en el altar de la cruz. Esa es la doble imputación. O como puede decir alguno, este cambio de roles, ¿cierto? El Señor Jesucristo pone toda su justicia en nosotros y nosotros le entregamos toda nuestra carga de pecados a Él. Él vive desde la cuna hasta la tumba toda una vida perfecta y cumple al pie de la letra la ley mosaica, la ley de Dios, y esa vida perfecta se nos achaca, se nos pone a nuestra cuenta, se nos imputa, mejor dicho, se nos imputa a nuestra cuenta esa vida perfecta que vivió el Señor Jesucristo. Y toda esta vida disoluta, pecadora que vivió usted, que viví yo en el mundo, ahora se la aplicamos al Señor Jesucristo. Y por eso que Él recibe el castigo por nuestros pecados en el altar de la cruz. Él lo sufrió. Y por eso es la honra. Y por eso es la gloria. Y como dice Isaías capítulo 53, el castigo de nuestra paz, para que tuviéramos paz nosotros ahora con Dios, el Señor Jesucristo tuvo que hacer algo. ¿Qué tuvo que hacer en el altar de la cruz? Recibir el castigo por nuestros pecados. Por eso dice Isaías 53, el pecado de nuestra paz, perdón, me enredé, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Bueno, voy a leerlo para que... Isaías 53. Isaías 53 es la cruz de Cristo, ¿cierto? Verso 4, ciertamente Él, Cristo, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, para que usted y yo podamos tener paz para con Dios. Él tuvo que ser castigado por nosotros. ¿Lo reconoce así? Amén. ¿Concuerda conmigo? Amén. El castigo de nuestra paz fue sobre el Señor Jesucristo.
y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermano, el pecado suyo, el pecado mío, el pecado de sus hijos, el pecado de mis hijos, el pecado de su nieto, el pecado de tu nieto, el pecado de su bisnieto, de toda su descendencia, el Señor lo cargó en el altar de la cruz. ¿Sabe para qué? Para que usted y yo estemos en paz con Dios. Hay hermanos que se atrasan en 2 letras en el auto y viejo, vieja, nos van a quitar el BMW. Porque sabe que hay una cláusula de aceleración. Eso, toda la automotora, ojo con esa cláusula de aceleración. Nosotros estamos pagando el crédito. No sacamos una cosa y decir, bueno, si me atrasé en 2 o 3 cuotas, ahí está el auto, no te debo nada. No, señora, le así. A mí no me interesa el BMW. Me interesa las 74.500 cuotas que hizo usted. Eso venga para acá. Ese compromiso que hizo. Usted tiene que pagarme todo. Cuando nos atrasamos en 2 cuotas, no podemos dormir tranquilos, ¿cierto? Se nos va el sueño, ¿sí o no? Ustedes son unos angelitos, no deben nada. Los felicito. Hermano, hay cosas que se nos hacen que se nos vaya el sueño, ¿verdad? ¿Cómo pago en la U? No me puedo matricular, debo todo el año. Debo todo el año del colegio particular, de home school. Tengo que pagar porque no me van a guardar matrícula. Nos quita el sueño. Y la niña, el niño, no puedes salir de ese colegio. Nos quita el sueño, ¿eh? Y yo le prometí a mi señora, ¿dónde la voy a llevar? A Cancún. Y ya en septiembre me di cuenta que no llegaba. Y vamos a terminar yendo a Cancún. Yo, si tú me dijiste a Cancún. No, yo dije Cancún. Tú me entendiste mal. Entonces hay cosas que nos quitan el sueño, pero miren, hay cosas que en realidad al pecador deberían quitarle el sueño de verdad. Pero cuando somos justificados por Dios, oiga, no es el señor alcalde. No tenemos un papel del señor alcalde que diga, aquí, señor Manuel, aquí está, hay un registro. Aquí dice que usted ha sido declarado ciudadano ilustre, por lo tanto yo creo que usted tiene entrada al cielo porque usted es un pastor, ahora ha hecho muchas cosas buenas para la comunidad. Yo creo que usted se ganó el cielo de más. Dios le va a dar un ladito al lado de él allá. ¡No! Es Dios, el creador del universo, es el que está justificándolo a usted y me está justificando a mí. Y así como se abren los libros en los tribunales acá en la tierra, en el día final se abrirán los libros de Dios, nos dice Apocalipsis. Y ahí usted ya está inscrito. Ahí está su nombre anotado, está mi nombre anotado. Por lo tanto, usted y yo tenemos que dormir relajados porque el problema más grande que teníamos con la justicia de Dios, con Dios, ya está solucionado por la persona del Señor Jesucristo. No le estoy diciendo que deje que se le amontonen las letras del BMW, no. Usted tiene que seguirlo pagando. Tiene que seguir pagando el internet, ¿cierto? La luz, el agua, el cable, ¿cierto? La colegiatura, el permiso de circulación, ahora que viene diciembre, ¿cierto? Navidad, ¿cierto? Fin de año,
¿cierto? Muchachita, muchachita, la peineta, como dijo el pastor. Tiene que seguirlo pagando. Pero mire, hermano, si usted no le alcanza para llevar a su esposa a Cancún, su esposa que es cristiana, ayuda idónea, no le va a hacer el show a usted. Algunas a lo mejor, ya, que sean las menos. Pero sabe, la mujer, la ayuda idónea, ¿sabe con qué será pagada ella? Con que usted sea un apoyo, sea un sacerdote en su casa, les predique el evangelio a sus hijos y sea un buen ejemplo, y para que sus hijos vean de que así se sirve al Señor. Con eso usted tiene más que ganado a su esposa. Pero si su esposa ve que ya no la pudo llevar a Cancún, no la lleva a Concón, y más encima es flojo para venir a la iglesia, no se pone las pilas con el Señor, entonces va a decir, ¿con quién me casé entonces? El problema más serio e importante que teníamos, ya Dios lo solucionó a través de la persona del Señor Jesucristo. Usted váyase después de esta reunión, si usted es salvo, si usted es justificado, váyase como un hijo de Dios. No importa que, mire, a lo mejor no va, a lo mejor este año no va a renovar el auto, a lo mejor para el año que viene no lo sabemos, pero que no se desviva por eso usted. No se desviva por eso, no pierda el sueño por eso. Lo más importante es que usted y yo éramos pecadores, el infierno nos esperaba y ahora somos, o como dice otra versión, habiendo ya sido justificados por medio de la fe, tenemos paz para con Dios. Yo estoy en paz con Dios y usted está en paz con Dios, y eso no tiene precio. Estar en paz con Dios, ¿sabe qué significa? Es que somos salvos. Ser justificado es que somos salvos. Estar en paz con Dios, eso significa que somos salvos. Y la salvación es segura. No es que un día la tenemos y al otro día la perdemos. No. El que fue salvo, y si no quedó claro en la escuela dominical, lo vuelvo a repetir hoy esta noche para los hermanos que no asistieron a la escuela dominical. La salvación. Un hombre que ha sido salvado es salvado para siempre. No es que el que se fue va a perder la salvación. No, el problema es que nunca tuvo la salvación. Porque una persona que ha sido salva, una persona que ha sido justificada, una persona que ha nacido de nuevo, lo menos que desea es volver al mundo. Lo que más desea es caminar hacia Cristo, parecerse todos los días más y más parecido al Señor Jesucristo. Desea las cosas de Dios, ama estar en la iglesia, desea estar en los medios de gracia. El que dice, la salvación no se pierde, por lo tanto yo me voy, vuelvo hasta el otro año. Con decir eso está demostrando de que no es salvo. Gloria a Dios por eso. 2 Corintios 5, 17. 2 Corintios 5, 17. El propósito de la redención, de que Cristo nos haya redimido, nos haya comprado, nos haya pagado, no con oro, plata, piedras preciosas, sino que con su propia sangre. El propósito de esa redención es que nosotros tengamos una relación con Dios. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron
he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora estamos en paz con Dios, ya no estamos en guerra con Él. Somos reconciliados por Cristo el Señor. Mire lo que dice el verso 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Mire, nosotros estábamos enemistados con Dios. Y fue Dios, nosotros habíamos ofendido a Dios. Y fue Dios quien se acerca a nosotros a través de Cristo. Y Él viene y nos reconcilia con Él a través de Cristo el Señor. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Una vez que hemos sido reconciliados, no se me pierdan, présteme atención. Una vez que hemos sido reconciliados con Dios a través de Cristo, Dios no nos toma en cuenta los pecados. ¿Por qué no nos toma en cuenta los pecados? No es que hace la vista gorda y dice, yo miro para otro lado. Mi hijo está haciendo una maldad, está robando una manzana en la verdulería. Qué vivaracho mi hijo. No, yo estoy viendo ahí un potencial delincuente, no que mi hijo es vivaracho. Yo no voy a torcer mi mirada para otro lado si mi hijo está robando un helado. ¿Cierto? ¿Cierto? Nosotros vamos a corregir. No es que Dios mire para otro lado, que nosotros estábamos pecando y mirara para otro lado. Porque ahí dice, no nos tomó en cuenta los pecados, ¿cómo dice? No tomándonos en cuenta a los hombres los pecados. No es que Dios quite la mirada, sino que, ¿sabe por qué no nos toma en cuenta los pecados? Porque ese pecado suyo, ese pecado mío, ya lo cargó Cristo en la cruz. Y esos pecados suyos, los pecados míos, ya Dios el Padre los castigó en la persona de Cristo. ¿Me está comprendiendo? ¿Me está siguiendo o no? ¿O hace mucho calor? ¿Terminamos? Volvemos el domingo. ¿Seguimos? Ya. Es que es demasiado importante. Mire. ¿Sabe por qué Dios no nos toma en cuenta los pecados? Porque esos pecados Dios ya los castigó en la persona del Señor Jesucristo. Él ya los pagó. Por eso, ¿cómo voy a pagar yo de nuevo los pecados míos? ¿Cómo va a pagar usted los pecados suyos de nuevo si el Señor ya los pagó en la cruz? Por eso no nos toma en cuenta esos pecados, porque ya están saldados. ¿Está comprendiendo? Por eso nuestra salvación es segura. ¿Qué más dice? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y el verso 21 es para partirnos la cabeza y el corazón de gratitud. Aquí está la doble imputación. Mire el cambio de roles aquí. Aquí está en el verso 21. Estoy en 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado. ¿Quién es esa persona? Cristo el Señor. Al que no conoció pecado, por nosotros, inclúyase usted allí, sus hijos, sus nietos, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Ve? Allí está nuestra carga de pecado, nuestra mochila de pecado, se la entregamos al Señor Jesucristo. Y el justo, santo, inocente, que nunca conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros. Y ahora viene la otra imputación hacia nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Cuál es el problema que tiene el pecador? Tiene un serio problema con la justicia de Dios.
Pero ahora que ya hemos sido justificados, ahora que ya hemos sido salvados, estamos en paz para con Dios. Y al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Por eso que ya no nos toma en cuenta los pecados pasados. Porque, como decimos nosotros, Dios hace borrón y cuenta nueva de nuestros pecados. No se acuerda más, ¿cierto? No se acuerda de los pecados que cometimos ayer. Porque el Señor nos perdona y no se acuerda. ¿O se acuerda? Dice que no se acuerda más de nuestros pecados. No es como nosotros. Nosotros perdonamos, pero jamás olvidamos. Dicen que las mujeres se da más eso que los varones. No sé, estoy replicando una encuesta, pero haga cuenta que no dije eso mejor. Nosotros perdonamos, pero no olvidamos. Sí, lo tengo ahí nomás porque cuando yo lo necesité, me decepcionó, mi hermano, porque yo necesitaba que me prestara un poco de dinero, no era mucho, 2 millones de pesos nomás para un pie más un auto, y entonces el hermano dijo que no tenía. Entonces se me cayó el hermano, pero no soy más amigo de él. Sí, pero lo tengo ahí nomás. ¿Cierto? Nosotros perdonamos, pero no olvidamos. No, nosotros tenemos que perdonar y olvidar, ¿cierto? Entonces, Cristo traía esa justicia que Dios proveía para nosotros. Y ahora me encuentro yo con este tremendo versículo que me dice aquí: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea, ¿en quién? En Cristo el Señor. ¡Qué maravilla! Ya no es como lo pensaba Martín Lutero, que él tenía que llenar la justicia de Dios. Se confesaba más de 300 veces al día. Comía pan duro, pura agua, dormía en el suelo, se vestía de cilicio, se flagelaba porque quería agradar a Dios, hasta que se dio cuenta de que esa justicia, la que le hacía falta a él, esa justicia venía como una provisión, como un regalo para él. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4. Usted ahora es justo, hermano. Usted es justa. Usted es santo. Yo soy santo. Usted es bueno. Yo soy bueno. ¿En serio? Sí. ¿Cómo le describe Pablo a las iglesias? A los santos. A los corintios. Y los corintios tenían tremendos problemas. Pero le dice a los santos. Hijos, santificados, justificados. Porque no es por lo que haga usted, es por lo que ha hecho el Cordero de Dios. Somos justos, somos santos, somos buenos, porque Cristo ha significado todas esas cosas para nosotros. Bien, qué maravilloso. Sigamos. Hoy nuestro estatus legal es justificado. Romanos capítulo 8, verso 1 dice lo siguiente: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Dice eso su Biblia? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué significa la palabra ninguna? Ninguna. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Oiga, usted, decir estar en Cristo Jesús es lo mismo que decir ser justificado. Es lo mismo que decir ser salvado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Le vuelvo a hacer la pregunta. No puedo irme sin hacerle esta pregunta. ¿Usted está en Cristo Jesús? ¿Usted ya ha sido salvado? ¿Usted ya ha sido justificado? ¿Tiene esa seguridad? Entonces para usted no hay ninguna condenación. Camine tranquilo.
acuerda cuando mi pastor decía, yo no estoy esperando por si acaso el último día? Decía, mi pastor, si el Señor viniera por mí, yo tengo la seguridad de que soy salvo. No he corrido la carrera todos estos años en vano, decía. ¿Se acuerda? Sí. Esa seguridad tiene que estar en nosotros. Segundo, también tenemos plena entrada, acceso al Dios de toda gracia. Volvamos a Romanos 5. Verso 2. ¿Por quién? O sea, por Cristo, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Por Cristo el Señor tenemos esta entrada por la fe a esta gracia. Como dicen algunos teólogos, tenemos entrada directa todos los días a tener comunión con el Dios de gracia. Tenemos entrada, tenemos acceso. ¿Cuántos fueron a ver a este artista que canta tan bonito? Es de que canta... Mejor canto yo, hermano. O sea, ¿cómo pueden haber jóvenes que gastan lo que no tienen para ir a ver? Último voy a ver a Brock Coldplay. Habla, Señor, parece que... ¿Tenéis la entrada? Sí, la tengo guardada, la tengo. Porque si no tenemos entrada, no entramos. Va a dar la redundancia, dijo el burro. ¿Tenéis la entrada al circo? Sí, patinaje en hielo. Circo du Soleil. Voy a ir a ver a Santiago, al Circo du Soleil. ¿Tenéis la entrada? Sí, las tengo aquí. Pero es que hay una falsificada. No, si estas son originales. Las tengo muy bien guardadas. Porque esa entrada, ese boleto nos da acceso, nos da entrada. Y nos sentimos tan realizados cuando estamos en primera fila viendo a Luis Miguel ahí. Y Luis Miguel se ríe de nosotros. ¿Cuánto gastamos? Esto. Recibe los millones de dólares en los paraísos fiscales y echadito atrás. Pero nosotros no tenemos una entrada para ir a ver artistas malos. Nosotros tenemos una entrada. Dice ahí su Biblia, el verso 2, por favor, estoy en Romanos 5, 2, dice, ¿por quién? Por Cristo tenemos entrada. No al Circo du Soleil, no a un concierto de Phil Collins. Ponga el artista que le gusta a usted, por favor. No un concierto de sino que tenemos entrada liberada por Cristo el Señor a la hora que queramos al Dios de gracia. Acuérdense que en el Antiguo Testamento los gentiles estaban fuera del templo. No había entrada para ellos. Fuera. Los judíos hasta cierta parte llegaban. El sumo sacerdote un poquitito más adentro, en el lugar santísimo, una vez al año en el día del Yom Kippur, de la expiación, el Yom Kippur, donde rociaba la sangre por él, por su familia y por todo el pueblo. Nada más. Pero ahora me está diciendo que en la nueva dispensación, en este pacto de gracia, por Cristo el Señor, ahora que hemos sido justificados, tenemos paz para con Dios y nos gloriamos porque también tenemos una entrada, un acceso al Dios de gracia. ¿Por quién tenemos entrada? Por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes.
Por eso nuestra salvación es segura, porque esta gracia es firme. La gracia es este don inmerecido. Es un regalo de Dios. Por eso la salvación no se merece, la salvación no se gana, para la salvación no se obtienen puntos. Nadie se merecía la salvación. Nunca la íbamos a poder comprar por ninguna obra, porque no hay nadie quien haga lo bueno. No teníamos obra, porque la salvación no es por obra. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué versículo acabo de citar yo? Efesios 2, del 8 al 10, hasta que se las va a terminar aprendiendo usted. Hebreos 10, 19 al 25. Hebreos 10, 19 al 25. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿ya ve? ¿Se da cuenta que tenemos entrada liberada? No un concierto de un artista. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Acérquese. Por favor, acérquese. Dios ya ha provisto al Salvador, y por el Salvador nosotros tenemos una entrada a través del velo que es su carne, una entrada liberada para tener comunión con Dios. Por lo tanto, el consejo es: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de vuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y este verso 25 que me encanta a mí, lo voy a leer, porque mire, qué maravilloso es. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día se acerca? El día final, el día del Señor. Dice su Biblia aquí, hermanito, verso 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Hay que congregarse. ¿Se da cuenta que hay un mandamiento? No dejen de congregarse. No lo digo yo, en la Biblia. No la agarre conmigo. Aquí está la Biblia. Usted tiene su Biblia, chequee en su casa si es verdad lo que le estoy diciendo yo, sea como los hermanos bereanos. Los hermanos de Berea chequeaban todo lo que Pablo les enseñaba. Tenían un lápiz rojo grande los hermanos bereanos, iban destacando. Y cuando se les queda el lápiz rojo, la hermana con el lápiz de ojo subrayaban. Y en la casa veían si era verdad todo lo que Pablo les enseñaba. Sea como los hermanos bereanos. Hermano, no la agarre conmigo. Dice su Biblia que no se deje de congregar. Bueno, entiéndase con Dios usted. No culpe al pastor, porque aquí pareciera que el punching ball, el que tiene toda la culpa del pastor. Cristo vive. Amén. Cristo reina. Amén. Cristo viene. Amén. ¿Está contento? Amén. Yo también. Amén. ¿Quieren que pare? ¿Quieren que siga? Amén. Pero me cambia esa cara.
No, estamos terminando. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Quién lo entregó? Dios entrega a su Hijo Jesucristo. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Esta es la madre de todas las promesas. Si no escatimó a su propio Hijo, sino que ya lo entregó por nosotros. Entregó lo más preciado Él, que es su Hijo amado. Si nos entregó lo más preciado, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Eso no quiere decir que usted va a tener un yate, una avioneta, un fondo en Alicagüe, y una casa en Zapallar, una casa en Cancún. No quiere decir eso. Van a haber cosas que vamos a pedir y vamos a pedir mal. Dios no nos va a dar nunca esas cosas, porque a veces pedimos y pedimos mal para gastar en vuestro deleite. ¿Ah? Pero una cosa Él ha prometido, que el pan ni el agua jamás nos ha de faltar. Eso no es poca cosa. Joven fui, he envejecido y no he visto justo desamparado. ¡Justo! Eso estamos aprendiendo, hermano. Joven fui, dice el salmista, y he envejecido y no he visto justo desamparado. Usted es justo. Yo soy justo. Dios no nos va a desamparar. Y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Su hijo no lo verá usted que ande por las calles mendigando pan. Es promesa de Dios. Nunca verá usted que su hijo ande siendo pisoteado por ahí, que le pongan un pie encima. No, Señor, porque somos justificados, somos hijos de Dios. No estoy diciendo que la va a cortar a sincera y sea ser millonario, millones y millones de dólares. No. Pero Dios suplirá todo lo que os falte según la riqueza en Cristo Jesús. Le hago una pregunta. ¿Le ha faltado hasta el día de hoy? ¿Está pasando hambre? No se le nota. Ya, que si viene el verano, ya, si no voy a poder sacarme la polera. Pero estamos a tiempo todavía. Acuérdense, la dieta de las 5 manzanas. Cierto que estamos bendecidos. Tenemos de todo. Gloria a Dios para siempre. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Mire, apareció la palabra escogido. Hay algunos que le hace, le produce sensaciones raras la palabra escogido. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Yo soy escogido de Dios, usted es escogido de Dios. Y todo el que no quiera aceptar en esta noche que es escogido. Pero mire lo que dice. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién se atreve a acusar a los escogidos? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿De qué estamos hablando en esta noche? De la justificación. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el cual intercede por nosotros. Lo mismo que estábamos hablando en la escuela dominical. Cristo es el que murió, está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En este preciso momento, porque Cristo no está muerto, ¿verdad? Cristo vive. Amén. Y vive para siempre. Amén. Él al tercer día resucitó. ¿Y dónde está Él ahora? Está a la diestra de Dios el Padre, porque está al mismo nivel, porque Cristo es Dios. Está al mismo nivel de Dios.
y está intercediendo por usted y por mí. Mire qué maravilla, hermano. ¿Ha escuchado este refrán? Este tiene santo en la corte. Como que tiene un pituto, como que el hermano es alcalde, como que la prima trabaja con el juez no sé cuánto, como que mi primo trabaja en la revisión técnica, como que mi pariente es enfermera y tengo vacuna, ¿cierto? Como que siempre hay un stock en la casa. ¿Habla, Señor? Nosotros sí que tenemos no sé si la palabra correcta, pero para que me entienda usted, nosotros sí que tenemos una cuña, tenemos un pituto grande. No en La Haya, no en Estados Unidos, no en las grandes, en los grandes tribunales. Nosotros tenemos a nuestro precursor, a nuestro Señor Jesucristo, en los cielos mismos. En los cielos mismos. Y en este preciso instante está intercediendo por mí, está intercediendo por usted. Padre, mira, ahí está mi hijo Manuel. ¿Cuál? Ese. No dice nada, Dios dice, ¿cuál? Sí, no. Dios se acuerda y dice, ese que reemplazó a su padre allí. Le está haciendo empeño, ¿cierto? Y pasa rabia a veces, sí. Ya. Míralo, Señor, ten misericordia de él. Y intercede por mí, ¿cierto? Y también intercede por usted. Esos hermanos de la iglesia Cabildo, sí, esos hermanos que hacen pasar rabia ese pastor joven, y intercede por usted, Señor, Dios Padre, dale tu gracia, yo morí por ellos, yo pagué por sus pecados, recuérdale, mi sangre está fresca y está intercediendo por nosotros. ¿Qué significa interceder? Cuando dos partes están encontradas, ¿cierto? Hay un abogado que intercede. Hay un juez árbitro, ¿cierto? El otro día yo le explicaba en una escuela dominical que es deber del juez. La ley no manda al juez, a la jueza, en el tribunal de familia, cuando se van a divorciar, ya no hay, el matrimonio está irremediablemente roto, pero el juez y la jueza es una orden legal que tiene que hacer el último llamado a la pareja, al matrimonio, si es que se pueden reconciliar. Hasta el último intercediendo. Y el juez, la jueza dice, a ver, ustedes en realidad han considerado, están absolutamente decididos en divorciarse, lo han pensado bien, aplazo la audiencia, no, y se miden. Se quieren dar una oportunidad y como que ahí en la sala como que se les mete el bichito de nuevo. Y como que se hacen ojitos y dicen, sí, en realidad, ya, le vamos a dar otra vuelta, Listo. Acta, firma. Y yo un caso en San Felipe, este no es chiste, con conocimiento de causa, yo fui testigo, no es que vaya a ser testigo en ese matrimonio, sino que conocí ese caso donde fueron a la audiencia de divorcio y el matrimonio salió abrazado, salieron de la mano. Bueno, el hombre el que, ¿cómo dice? El único animal que tropeza con la misma piedra. Así que salieron de la mano, abrazados, porque el juez tiene el mandato legal de hacer el último llamado. ¿Se quieren reconciliar? ¿Se quedaron mirando? Yo creo que nos vamos a dar... Por los niños, vieja, pero que conte, por los niños nomás. Salieron, hermanos, salieron abrazados, como que habían salido del registro civil recién casados. Si un juez terrenal tiene que hasta el último momento ver la posibilidad de una conciliación, ¿cuánto más el Señor Jesucristo está intercediendo por usted, está intercediendo por mí, día tras día, día tras día? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios,
el que también intercede por nosotros, hermano. Esto no es poca cosa. Mire, más rato después de esta reunión, vamos a ir felices y contentos a nuestra casa. Usted a comer lo que hay en la olla, otro un juguito, un dulcecito, un cafecito, la mitad de un queque, no sé, o cinco manzanas, no sé lo que quiera usted. Nos vamos a ir a dormir tranquilos porque somos salvados. ¿Y sabe quién sigue intercediendo por nosotros? Cristo el Señor. Nosotros durmiendo y Cristo intercediendo por nosotros. ¿No es maravilloso esto? Y así le reclamamos cosas superfluas, terrenales a Dios. Es que Dios no me ha dado esto, es que Dios no me ha bendecido aquí, Dios no me ha bendecido allá. No, hermano, nosotros ya tenemos lo más grande, tenemos la salvación, tenemos la vida eterna. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada de lo que ha sido creado, ni lo presente, ni el porvenir, ni ángeles, ni demonios, nada nos va a separar del amor de Dios. Por eso la salvación es segura. Por eso la salvación no se puede perder. ¿Y qué pasa con aquel que se fue y no volvió nunca más? Lo que pasa es que esa persona nunca fue salvada, que es otra cosa. El que ha sido salvo permanecerá aquí, aunque caiga allá, esté dolido por allá. Si ha sido salvo, el Espíritu Santo lo traerá acá y dirá: cada día que pasé afuera, cada día que pasé allá, fue de amargura, de llanto y de lágrimas. Y va a confesar de que su espíritu, su corazón, deseaba estar aquí en la casa de Dios. ¿Qué más? Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Volvamos a Romanos 5. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces nuestra justificación tiene un pasado, un presente y un futuro. En el pasado ya fuimos justificados, ya fuimos perdonados de todos nuestros pecados, y de esa manera tenemos paz para con Dios. En el presente tenemos acceso por la fe al Dios de gracia, al trono de la gracia, al lugar santísimo. Y en el futuro contemplaremos su gloria. Filipenses 1:29. Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido, que es lo mismo que decir, se les ha dado por gracia, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Y aquí es la última punto al cual voy a tratar más brevemente porque ya la hora me ha pillado. Como dice aquí, Romanos 5, verso 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, no solamente nos gloriamos en la esperanza
de gloria, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y eso aquí es donde a muchos cristianos no les gusta, porque a nadie le gusta sufrir ni padecer, pero estar en paz con Dios implica también estar en guerra contra el mundo, ¿cierto? Si estamos en paz con Dios, eso quiere decir que el mundo nos hará la guerra. Dice 1 Pedro 4, verso 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero de vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y finalmente Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces debemos saber nosotros que también, así como estamos llamados a participar de las bendiciones con el Señor, estamos llamados a participar de sus o de las tribulaciones, de las presiones que vamos a llevar mientras estemos aquí en este escenario de esta tierra. Pero los resultados de las tribulaciones generan un carácter firme, un carácter cristiano en nosotros, un carácter probado, un carácter que nos haga ser perseverante. ¿Por qué es probado o por qué somos sometidos a tribulaciones y a presiones? Porque tiene que formarse un carácter en nosotros. ¿Cuáles son esos resultados de estas tribulaciones? Lo siguiente: y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Para eso viene la tribulación a usted y a mí. Para eso vienen las presiones, para producir en nosotros paciencia, perseverancia, un carácter probado. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios bendiga su bendita palabra en nuestros corazones. ¿Sabe por qué la esperanza suya y mía no avergüenza? Porque es una esperanza distinta a la esperanza que tiene el mundo. Deme 30 segundos y se lo explico. La esperanza fuera del mundo es algo como esto. Es la posibilidad de que se pueda dar una cosa o no, ¿cierto? Una esperanza, una confianza. Esperan de que algo se pueda producir o no, que se pueda dar esta situación o no. Pues bien, la esperanza suya y mía, o la esperanza de la Biblia, es una esperanza muy distinta a la esperanza del mundo. Cada vez que usted encuentre la palabra esperanza en la palabra del Señor, quiere decir certeza.
¿Por qué? Porque la esperanza suya y mía no está puesta en lo que yo pueda hacer, en lo que usted pueda hacer, sino que está puesta en lo que Dios ya hizo por nosotros. Por eso nuestra esperanza es cierta, es algo hecho, concreto, que sí o sí va a suceder. Por eso nuestra esperanza no avergüenza. Dios nos bendiga. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Pasemos a la oración.